es que, claro, Mariginia está en Venezuela, ¿no? Y Sí, bueno, con señor. ella vamos a empezar un ratico, vamos a ver si podemos mejorar ahí la conexión. Vale, ¿estás conectada con Wi-Fi? No, no, ahí está, estamos bien, te vemos. Sí, con Viste un Wi-Fi. ratico los comentarios para verte mejor. Además que tengo tiempo sin verte Sí, person to person, ¿ah? ¿Cómo estás, chévere. Mari? Bien, chévere. Qué Trabajando. bueno verte. Trabajando duro. Igual. Sí, Sí, señor. ella trabaja, actualmente trabaja con la Arquidiócesis de Caracas, ¿correcto, Mariginia? Estoy trabajando específicamente con el cardenal Baltasar Porras. Una vez que salió de la arquidiócesis, me quedé trabajando con él directamente. Bueno, precisamente, ya que hablamos del cardenal Porras, te pregunto, él ya tiene más de 80 años de edad, ¿no? Y por lo tanto Sí. él no va a estar presente en este cónclave, ¿correcto, Mariginia? Ok, la precisión, Sergio, es recordar además que Venezuela tiene dos cardenales. Digamos que el cardenal Diego Padrón fue creado por su trayectoria, por la gran importancia además que tuvo en el país, y fue el cardenal recientemente creado por el Papa Francisco para Venezuela. El cardenal Porras, si digamos es el cardenal con más trayectoria acá en el país desde el 2018, y ambos superan los 80 años. Cardenal Padrón tiene 86 años y el Cardenal Porras tiene 80 años, lo que quiere decir que ellos no pueden estar dentro de la votación del cónclave, pero sí pueden estar en el precónclave, es decir, ellos pueden participar en las congregaciones generales que comenzaron a partir del día de hoy. Es decir, ellos pueden estar en la elaboración de ese perfil del próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y además tienen una participación muy importante porque es eso, es participar a través de la experiencia que ellos han tenido en la Iglesia Católica, producto de los años que tienen, de perfilar quién debería seguir las riendas de la Iglesia Católica, además de discernir si va a seguir con la misma línea de Francisco, progresista, disruptiva, o si van a volver al ala conservadora, Conservadora. exacto, que bueno, es al parecer lo que se pudiera perfilar y lo que dicen los sondeos que pudiera ocurrir en esta oportunidad. Oye, precisamente quería preguntarte, Mariginia, sí, ¿qué características debería tener, tomando en cuenta todo esto que me estás comentando, el nuevo Papa? Mira, Sergio, yo creo que el nuevo Papa tiene que estar consciente de la era en la que está, comenzando además por las redes sociales, algo, digamos, banal, algo superfluo, pero tiene que considerar que ya las tradiciones han sido superadas. Creo que Francisco fue necesario en el momento que le tocó y perfiló a la Iglesia Católica en eso, en ese camino del avance, de seguir con valentía, como decía él, sin miedo hacia adelante. Y creo que sería un error por parte de la Iglesia Católica retroceder. Hay realidades que no se pueden ocultar, hay realidades que no se pueden echar para atrás. Y yo creo que ese Papa tiene que estar encaminado en lo que, en el camino, digamos, que labró Francisco. Ya tendrá obviamente su estilo. No creo que vuelva un jesuita a asumir las riendas de San Pedro, pero sí ¿Por creo que qué? tiene que ¿Por tener qué? ese, ¿Por qué, Mariginia? Porque un jesuita bueno, no. porque obviamente lo que dice el mismo, lo que decía el propio Papa Francisco, él armó lío en la Iglesia Católica, la transformó, esa fue su filosofía, le puso rostro y cara a lo que de repente el mismo Ratzinger huyó con su renuncia. Eso habría que hacer las lecturas de lo que hubo ahí, porque además la responsabilidad de Francisco era asumir las riendas de la Iglesia Católica tras una renuncia que no ocurría para ese entonces, tras 400 años. Eso no ocurría después de haber pasado hace 400 años. Entonces creo que la responsabilidad que tuvo Francisco en ese momento fue dura, ponerle rostro y nombre a lo que pasaba en la Iglesia en ese momento y creo que lo enfrentó con toda la responsabilidad del mundo y además con el estilo latinoamericano, con el estilo de un jesuita y con el estilo propio de Francisco. Temas sensibles, Sergio, estuvieron presentes en el pontificado de Francisco. El tema de los divorciados,
el tema del ascenso de las mujeres al poder dentro de la iglesia, que eso no ocurría de ninguna manera. El tema de la comunidad LGBT estuvo presente también en el pontificado de Francisco y por supuesto hacerle frente a los abusos que habían dentro del clero a todo nivel. Eso lo hizo Francisco y eso además permeó en la mayoría de las iglesias del mundo. Era un mandato de él y de hecho acá, por ejemplo, en el último punto, se realizó un protocolo de la cultura del buen trato en la gestión del cardenal Baltasar Porras como arzobispo de Caracas y se implementó un documento y en toda Venezuela, hablo de Venezuela, por el caso en el que estamos, se implementó esa cultura. Es decir, Francisco quería darle ya nombre y apellido a lo que estaba pasando en la iglesia y lo hizo. Obviamente eso generó incomodidades porque son grupos, digamos, que bueno, vistos desde el punto de vista de la iglesia, era difícil tratar, era difícil mencionar, pero Francisco dijo que había que hacerlo y lo hizo. Claro. En el caso de Venezuela, ya que me tocas ese tema, siempre hubo muchas críticas al papel de Francisco con Venezuela, ¿no? Francisco siempre estuvo como muy, propiciaba mucho el tema del diálogo, pero con el tema del diálogo terminaba no actuando de manera directa sobre Venezuela y no había, digamos, una palabra más enérgica en contra de las violaciones de derechos humanos, aunque sí lo reclamó, pero digamos que no fue tan enérgico como pudo o como mucha gente esperaba, ¿no crees tú, Marigine? Bueno, Sergio, fíjate que en ese punto entiendo perfectamente lo que exige el venezolano, porque además yo estoy aquí. Pero también hay que entender el rol que tiene el Papa Francisco allí. Por supuesto, quienes creen en esto lo pudieran entender un poco más, quienes no, y obviamente yo lo veo en las redes sociales con las imágenes que han rodado. Pero el rol del Papa Francisco en este caso, y se veía en la mayoría de sus acciones, no era la confrontación, obviamente era el acercamiento. Y lo sabemos, además, Sergio, y la Iglesia Católica también acá en Venezuela ha tratado de hacer eso. La confrontación no ha llevado a nada. Eh, Ellos han entendido que hay que dialogar bastante porque es empeorar. Es decir, acá seguimos un jaque mate y la Iglesia no puede, digamos, montarse en esa ola porque tendría que ir en contra, digamos, de los preceptos que ellos tendrían, Claro. ¿no? No, El Papa no Francisco se también puede estaba en inmiscuir, eso. no se puede inmiscuir mucho, pues digámoslo así. De O sea, puede repente, hablar. bueno, ellos en primer lugar son venezolanos, las representaciones eclesiásticas acá, por supuesto, ellos son venezolanos, saben la realidad que existe en el país, pero la labor, digamos, desde el punto de vista de formación espiritual, no va a ser la confrontación de ninguna manera, sino siempre va a ser el encuentro, tratar de hacer el encuentro. Sin embargo, hay que recordar, Sergio, que en el 2017 el Papa Francisco recibió una comisión de representantes eclesiásticos de nuestro país, de las cabezas, digamos, en el 2017, y él hizo un énfasis claro que apoyaba lo que estaban denunciando allí los obispos. También estaba Cardenal Urosa allí vivo, todavía estaba también el cardenal Baltasar Porras y la mayoría de los representantes de la conferencia episcopal pues exponiendo lo que estaba pasando en el país y ellos tuvieron el apoyo de Francisco y eso salió público, eso fue público. Lo que pasa que es lo que te digo, hay muchísimos problemas en el mundo, Venezuela no es la única. Claro, De hecho, lo decía Francisco, yo no me imaginé nunca estar en un pontificado y estar presente en unas guerras. claro. Él me imagino que esto quedó en el pasado, en 1945, hacia atrás, pero fíjate que hubo muchísimas guerras durante el pontificado de Francisco y él tuvo que lidiar con eso. Virginia, vamos a hablar un poco de lo que viene, ¿no? De lo que ahora se aproxima. Tú hablabas de un precónclave que me comentabas allí, entonces que los actuales cardenales venezolanos van a estar Sí. presentes, ¿no? En este precónclave, ¿qué se hace en el precónclave y cómo se llega al cónclave como tal final para determinar quién va a ser el próximo papa? Ok, fíjate. Em, Específicamente el nombre son congregaciones generales. Ya el día de hoy, como te decía, se dio la primera, diariamente se va a dar una hasta que se establezca finalmente la fecha del cónclave. Por supuesto, en primer lugar, tienen que pasar todas las ceremonias o los actos fúnebres Actos de fúnebres. Francisco.
Estos son 9 días, sin embargo, dentro de los 15 días que se necesitan para ya comenzar el cónclave, ya están rodando, ¿ok? Entonces ya ellos están decidiendo día a día cuál va a ser el perfil del nuevo papa, las fechas claves de ese cónclave, quiénes van a participar como autoridades, digamos, dentro del cónclave, cuál va a ser el estilo del cónclave también, si va a tener alguna variación producto de los tiempos que están surgiendo en este momento. Eh, lo que te decía, también van a discernir muchísimo ese perfil del Papa, el que vendría, si va a seguir con la línea de Francisco o retorna al ala conservadora, eh, cuáles quedaron, quedaron pendientes por allí, quedan todavía las guerras activas mundiales, en el caso de Ucrania y Rusia, también en el caso de Palestina e Israel. Sí, Entonces, hay tarea en estos 15 claro. días, en estos 20 días previos al cónclave, porque no la tiene fácil tampoco el próximo papa, no la tiene fácil porque es estar a la altura de repente de lo que fue Francisco, de lo que hizo Francisco, pero bueno, marcar su propio estilo y ver la agenda también que va a tener ese nuevo papa. Se perfila muchísimo, Sergio, vamos a aprovechar también de Sí. hablar de los papables. Esto bueno, hay encuentros, hay sentimientos encontrados con el tema de los papables. ¿Por qué? Esto no lo determina un experto en Ajá, cónclaves, esto no lo ajá. determina un experto vaticano, esto lo determina desde el punto de vista mágico-religioso el Espíritu Santo. Ok. Y ya lo real, lo dedica básicamente los 138 cardenales que van a estar dentro del cónclave votando de manera activa. ¿Ok? Vamos a hablar de cifras. Hay 252 cardenales no electores y electores. Y quienes van a tener la responsabilidad de elegir al próximo papa son 138 electores. Se dice que con la mayoría de los 2 tercios se elegiría al nuevo papa. Son más o menos 92 votos en consenso. Y ¿Cuántos? fíjate Repíteme, que repíteme el monto que se te fue de 92. 92 sería aproximadamente la cantidad de votos que se necesitarían con este monto de los 138 electores para tener un nuevo papa. Es decir, estas personas tendrían que estar en consenso y lograr 92 votos. Fíjate un dato interesante que pudiera implicar o no, podría incidir o no. Francisco creó a 163 cardenales y 110 son electores. Así que habría que ver si esos 110 pudieran tener algún perfil Ya. que pudieran seguir la línea de Francisco o no necesariamente pudiera ser así. Ahora, muchos hablan de Pietro Parolin, que es el actual secretario de Estado, pero tú dices que Uh -huh. Parolin estaría en la misma línea de Francisco, o sea, no sería un cambio como el que de repente se espera actualmente en la Iglesia Católica, Marigenia. Sí, fíjate que ese es el caso de los italianos. Los italianos quieren, digamos, recuperar el poder, según eso es lo que se Ajá, dice, en ajá. las riendas de la Iglesia Católica. Hay 2 italianos por allí. Está Matteo Supini, que también forma parte del gobierno eclesiástico de Francisco, y Pietro Parolin está empuntando la lista. Lo que pasa es que el caso de Pietro Parolin dicen que no tiene mucho Ok, carisma, que él es más, digamos, más estadista. introvertido. Ok, Bueno, de hecho el diario El Mundo lo califica como gris, que me parece un calificativo bastante fuerte, ok. pero bueno, esos son los estilos de los cardenales. Pero fíjate que tiene muchísima realidad de lo latinoamericano, porque estuvo en México y estuvo acá en Venezuela como nuncio apostólico, y por lo tanto allí tuviéramos nosotros desde el ala de Latinoamérica, estuviéramos un poco agarrados más Cono- de la cono- continuidad de la gestión de Francisco en ese claro, porque sentido, conoce más de cerca un poco lo que pasa en Latinoamérica. la realidad Ahora, que hay aquí. he visto algunos nombres de Uh -huh. estos cardenales que están postulados o prepostulados, porque al final, eso quería preguntarte, porque me llamó la atención. O sea, ¿cómo surgen estos nombres? ¿Surgen por su trayectoria, por destacarse en algún país en particular? Sí, es lo que te digo. Son nombres que destacan los medios, que destacan algunos expertos, porque son, digamos, los más visibles, los que se supone que
Por ejemplo, en el caso de Parolín es eso. Obviamente Parolín tiene trayectoria, tiene conocimiento de lo latinoamericano muy bien, tiene conocimiento, por supuesto, del gobierno eclesiástico del Vaticano porque ha estado dentro desde el 2013, que fue la elección de Francisco. Es decir, él salió de Venezuela como nuncio apostólico para ser secretario general de Estado. O sea, él es el segundo, o era el segundo después de Francisco. Ok. Y hay que decir también, el tercero después de Parolín y de Francisco era un venezolano también, Monseñor Edgar Peña Parra. Entonces, fíjate que también Venezuela dentro de la esfera del poder eclesiástico estuvo presente en estos 2 días con la representación de Parolín, con la experiencia que tuvo acá en Venezuela con la nunciatura y también con Monseñor Edgar Peña Parra, bueno, siendo venezolano y el reemplazo, digamos, de Parolín por si pasaba algo. Pero fíjate, entonces está Parolín, que destaca como secretario de Estado, está Mateo Supini, que también tiene un cargo importante, o tenía un cargo importante en la gestión de Francisco, está también Luis Antonio Tagle, el filipino. Luis Antonio estuvo también papable en el momento de Francisco, y todavía fíjate que siguen puntando en las listas para finalmente lograr, bueno, de repente un asiático, llegar a, la, a San Pedro, pues a la Basílica de San Pedro. Exacto. Está también un Gané. representante del Congo, Ah, del Congo. un Hay ganés uno de Ghana también. Hay uno también, de sí. Ghana y el del Congo, pero el del Congo es el que está, digamos, con mayores probabilidades. Pero fíjate que el Congo es conservador. Ok. Entonces pudiera ser interesante que haya una piel negra dentro del Vaticano, pero también va a tener como ese giro conservador, no tanto hacia la de Francisco, a pesar de que Francisco en el continente africano hizo muchísimo y además visitó bastantes zonas de este continente que no estaban previstas de repente en el caso de Juan Pablo II. Y Francisco mira, y fue el también primero en la leía mayoría de ayer, estos países sí, en leí ayer conflictos. también, Mariginia, que estaba el que ha propuesto el presidente Trump, que es el estadounidense, Raymond Burke, que también es Sí, conservador. sí. Entiendo que también está dentro de los posibles papables, como tú les dices, Pero ¿no? fíjate que ayer leía también en este artículo del Mundo que, bueno, pudiera ser una sorpresa a él, porque sí, en efecto se perfila por ser estadounidense, pero pudiera llevarle también la contra. El Mundo perfilaba todo como que en comparación a lo que pudiera surgir con base en Ajá. el gobierno de Trump. Eso me llamó muchísimo la atención, la relación que tuvieran estos candidatos con Trump. Pero sí, habría que ver, el estadounidense también está allí empuntando a ver qué sucede, pero es lo que te digo, yo creo que el Papa en esta oportunidad va a ser europeo, o Mm, vuelve a ser mm, europeo. Va ya, a ser una ya. sorpresa, yo quiero que sea el del Congo, ¿Así? para ver qué ¿Te pasa, gustaría? para ver Ok, qué pasa. ok. Sí, para ver qué Bueno, pasa. Sería las profecías interesante. de Nostradamus, ¿recuerdas? Que Sí, decían que sí, venía el sí, Papa sí, sí, que Negro se y acaba después el venía el mundo, no fin sé del qué. mundo. Sí, bueno, Exacto, exacto. Hay que no, ver no qué ocurre ahí. sabemos. Pero bueno, fíjate que hay representación de la mayoría de los continentes. Hay el africano, el asiático, el europeo, la mayoría están previstos en Europa. Hay un mexicano también que está empuntando allí en la lista. Pero es lo que te digo, no creo ni que vuelvan jesuitas, porque hay un jesuita por allí también, es europeo. Sí. Hay un jesuita que está también propuesto por allí, un académico también que estaba encargado del Dicasterio de la Cultura en el Vaticano, pero bueno, gente que digamos que son come libros, pero Ya. no tienen como la preparación de lo que se enfrentarían siendo sumo pontífice, en este sentido. Entonces, para ir como quien dice resumiendo, Mariquinia, ¿no? Viene entonces estos 9 días, digamos, de los actos fúnebres del Papa, lógico, Ujú. y una vez que concluyan los 9 días, comenzaron a rodar Sí. de 15 a 20 días, entiendo. Entonces, Ujú. digamos que después de que concluyan las exequias del Papa Francisco, ya en las próximas semanas pensaremos en lo que sería ya el cónclave, o viene primero el precónclave, o el precónclave ya comenzó. El precónclave se está desarrollando en Ok, este momento con las congregaciones generales. ok, Una vez que ya en el precónclave o las congregaciones generales se decida la fecha del cónclave, allí ya entramos en periodo cónclave.
Esto es un rito. El cónclave es un rito básicamente súper conservador, súper rígido. De hecho, cónclave quiere decir en latín con llave, Ok. porque una vez que ellos entran a la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina está justamente al lado de la Basílica de San Pedro en el Palacio Apostólico. Una vez que entran allí, hay una frase en latín que dice salgan todos y allí Ajá. solo tienen que quedar, Sergio, los 138 electores. Allí no queda más nadie. Y fíjate que durante todos estos días que pudiera durar el cónclave, los cardenales salen de la Capilla Sixtina, se devuelven a Santa Marta, que es a donde residirían durante todos estos días, y no pueden tener contacto con absolutamente nada, ni Nadie. nadie, ni teléfonos, todo eso queda básicamente confiscado, Ok. porque se dice que el contacto con el exterior pudiera influir en la decisión de los cardenales. Entonces, en estos días va a ser interesante cómo se comportan los cardenales, porque básicamente ellos corren por la Plaza San Pedro, nadie los puede ver, nadie los puede seguir, nadie nada, porque no pueden tener esa comunicación. Solo pueden tener esa comunicación entre estos 138 electores. Fíjate que la data dice que generalmente un cónclave pudiera durar 2 días. Ha sido en los últimos, en la historia más reciente, digamos, ha durado 2 días. Y ha sido, por ejemplo, en el caso de Francisco, fueron 5 votaciones. Ellos hacen 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde hasta lograr ese consenso de, en este caso, los 92 votos que se necesitan. Eh, el cónclave más largo fue en el siglo XI, que duró 3 años. Pero Wow. la, Wow. sí, pero la historia más reciente, en el caso de Ratzinger, en el caso de Juan Pablo II y en el caso de Francisco, duraron días. Nada más 2 días de conclave específicamente para, bueno, también es agotador no estar en comunicación con nada, Sí. Sí. estar en una persecución y además ellos tienen una edad en el que, bueno, se agotarían básicamente desde el punto de vista físico y mental en ese asunto, pues. Sí. O Entonces, sea que ajá. máximo, digamos que las reuniones finales ya se daría el resultado o se conocería el resultado unos 3 días más o menos. En unos 3 días aproximadamente ya debería estar. Recuerda que esto depende de los cardenales. La estadística ha dicho eso, 2 días aproximadamente es que deciden. Pero bueno, puede ser en 2 horas, puede ser, están iluminados rápidamente y entonces, bueno, lo eligen allí rápido. Recuerden que ellos no sale un anuncio diciendo ya se tiene un papa, no, sino que es una fumata blanca, una chimenea en la parte de arriba de la capilla de la Sixtina, que te Sí. anuncia que en efecto hubo consenso con la fumata blanca o no hubo consenso con la fumata negra. Esa es la única comunicación que tienen desde adentro para decirle al mundo, todos esos fieles que están allí en la Plaza San Pedro esperando quién va a ser este, Sucesor. este elegido. Ajá, el decano le pregunta a la persona elegida si en efecto quiere ser papa, le pregunta cómo quiere ser llamado y una vez que todo esto ocurre es cuando ya finalmente sale el, un representante de la iglesia al balcón de la bendición y allá anuncia, habemos papa, la típica frase en latín que se suele decir, y allí sale, le dicen su nombre de pila, como fue el caso de Francisco, Jorge Mario Bergoglio, y Ajá. ha decidido llamarse Francisco. Ese fue el anuncio que hacen, y ahí a partir de ese momentico, Sergio, Ya. comienza ese nuevo pontificado. Ujú. Ahora, me surgen tantas preguntas, que este tema es súper interesante, pero porque hay como que muchas Sí, cositas, sí, ¿no? hay Pero demasiado me detalle, surgen varias hay preguntas. demasiado detalle. El nombre del Papa lo escoge el mismo Sí, cardenal, ¿no? el, Una vez que el, es el mismo seleccionado, cardenal. exacto, él dice, yo me quiero llamar tal. O sea que de repente el próximo puede decir que se quiere llamar Francisco II, por decir algo. Exacto, eso puede Ok, ocurrir si tiene la línea de Francisco, está inspirado en Francisco, pero fíjate que Francisco se inspiró en San Francisco de Asís, tenía un ok, perfil, por supuesto, hacia él. El otro papa puede estar perfilado a otro, puede ser Juan Pablo III. por decir algo. Eh, exacto, puede, Benedicto puede, puede optar cualquier, XVII. exacto, 17. Esto puede ocurrir, esto puede pasar. Ya. Yo me imagino que ellos en algún momento han pensado, han considerado, ¿cómo me llamaría yo?
si llegó a ser elegido. Eso no es fortuito, claro. no lo piensan en ese momento, obviamente tienen unos segundos y unos minutos para pensarlos, los revisan, les ponen el anillo del pescador y bueno, finalmente allí les anuncian cómo es que se quieren llamar. Pero Francisco es eso, Francisco estaba inspirado en San Francisco de Ok, Asís, ok. en todo lo que representaba San Francisco de Asís y por eso él se quiso llamar así. Mira, hay gente que pregunta por aquí, ¿por qué no escogen una mujer? ¿Hay mujeres cardenales? No. Bueno, esa es la lucha que ha tenido, están poco a poco, ese es el trabajo de repente que pudiera ir surgiendo para el próximo papa, por lo menos que sean Ya, diáconas, digamos, es la jerarquía, ya. que sean diáconas, sacerdotisas, cardenales, no sé cómo sería el término en femenino, pero ese era el trabajo de Francisco. Ya por lo menos había una gobernadora que era la religiosa Rafaela, que tenía un cargo importante dentro del Vaticano. Están trabajando ya en eso. Eso no existía en el Uy, pasado y Francisco lo logró hacer. Mari, Pero van a disculpa, ver si la, esto puede... Ajá. la señal se nos está yendo aquí, te escucho entrecortado, pero bueno, te agradezco muchísimo, ha sido maravillosa esta conversa, conoces bastante del tema, bueno, ella se ha involucrado muchísimo, además que ella tiene sus anécdotas maravillosas desde Sí. que empezó a cubrir toda esta información relacionada con el tema de la Iglesia Católica. Estuviste allá en el Vaticano en varias ocasiones. ¿Conociste a Francisco, Mariginia? De lejos, Sergio, de lejos. No tuve la oportunidad de estrecharle la mano, fue una tarea pendiente que me quedó, pero bueno, tengo la satisfacción que trabajé en las coberturas con él, estaba allí. Estuve en Roma en la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, y Ok, estuve también en Tierra Santa, en Palestina. Era el primer encuentro que tenía el Papa Francisco con estas dos realidades tan duras que es la islámica y la judía. Entonces estuve allí también viendo esa experiencia de las tres religiones allí oh, juntas. sí, Eso sí, sí, también lo trabajó Francisco, el ecumenismo, las relaciones interreligiosas. Él apostaba a esto y bueno, trataba de hacer lo mejor que pudo. claro. Mari, mira, voy a contactarte de nuevo para conversar, porque esto va a dar mucho de qué hablar. Van a pasar por lo menos, no sé, yo creo que tenemos un mes hablando de este tema seguramente, entonces me gustaría de pronto más cercano a la fecha, quizás volver a conversar contigo, o una vez que tengamos ya conocido el nombre del nuevo Papa, bueno, quizás tu apreciación. Me gustaría de repente volver a conectarte, parece que ha sido bastante interesante esta conversa en la mañana de Seguro. hoy. Gracias, mi Serge, querida seguro. Marigenia, Te quiero. gracias. Igual, mi amor, un besito gigante.